Para entender con mayor claridad lo que significa el amor romántico y sus efectos en la vida de las personas, especialmente de las mujeres que hemos sido socializadas en él, es muy importante entender el patriarcado y su relación con otros procesos y categorías en las que vivimos. Y para esto les invitamos a ver un taller que hizo Laura Latorre el año 2015 en Pranas, y que nos presenta un análisis de estos elementos. Esperamos que les sea muy útil. Entonces te dicen, no, esta es una cultura matriarcal. No, porque te dicen, las jefas de hogar son mujeres, ¿no? Y las que mandan, dicen, entre muchas miles de comillas, son las mujeres porque, sí, ellas son las jefas, las que consiguen el trabajo, las que traen el dinero. No, eso es matrilineal, que quiere decir que la figura materna y de la mujer marca la línea, digamos, de descendencia y de vida, pero porque, por ejemplo, en ese caso de México no había otro remedio, los hombres han ido, o sea... Entonces, que en una cultura pueda haber un determinado como subcultura matrilineal es muy diferente a que haya un matriarcado, ¿no? Porque el matriarcado, como decían las compañeras por aquí, es todo un sistema social que además es un sistema social de opresión. Entonces, si dijéramos que hay un matriarcado, estamos comparando con un sistema de opresión, ¿no? O sea, no es un sistema cualquiera de organización, es un sistema de organización opresiva. ¿Matriarcado? No, el patriarcado. ¿Qué dijiste, matriarcado? Sí, matriarcado. Es que el matriarcado, bueno, hay muchos luego estudios antropológicos que dicen que hay culturas y lugares perdidos en el mundo, no sé qué isla, que son matriarcales, ¿no? Bueno, no sé, yo lo pondría como casi todos los conocimientos científicos, incluso antropológicos, entre muchas comillas. Yo lo que sé es que en el contexto en el que yo habito y en el que creo que habitan ustedes, estoy segura, es patriarcal. Y no, eso no deja que, bueno, pero hay unos sectores matriarcales dentro del patriarcado. No tiene sentido, es imposible. Estamos hablando de que estamos en un sistema de opresión, como decían las compañeras, que tiñe todo, ideología, filosofía, medicina, religión, por supuesto, política, ¿no? Lo otro está abocado al ámbito del hogar. Cuando te dicen, no, es que hay matriarcados, se están refiriendo a que las familias, las mujeres son las que dominan ese ámbito y no sé qué, ¿no? Me lo están reduciendo al ámbito de lo privado, que además es tradicionalmente lo asociado a lo femenino, ¿no? Entonces no es comparable, no se puede hablar de una sociedad matriarcal. No existe donde estamos. No creo que en Chile haya una combinación entre matriarcado y patriarcado. Ustedes viven aquí, yo no, pero ¿qué opinan? Mira, les voy a leer, si quieren, un par de definiciones que a mí me gustan. Una es de Gerda Lerner, que es una de las primeras que definió el patriarcado. Ella decía que el patriarcado es la manifestación e institucionalización del dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas en la familia y la extensión de ese dominio masculino sobre las mujeres, niños y niñas a la sociedad en general. Implica que los hombres ostentan el poder en todas las instituciones importantes y que las mujeres son privadas al acceso de ese poder. Esa sería una de las primeras definiciones de patriarcado. Pero otra más reciente, de Adrienne Rich, que me parece muy acertada, dice que el patriarcado es un sistema familiar, social, ideológico, político, con el que los hombres, a través de la fuerza, la presión directa, los rituales, la tradición, la ley, el lenguaje, las costumbres, la etiqueta, la educación y la división del trabajo, determinan cuál es o no el papel que las mujeres deben interpretar con el fin de estar en toda circunstancia sometidas al varón. Eso serían definiciones de lo que es el patriarcado, como un sistema de opresión en el que efectivamente lo masculino o lo tradicionalmente asociado a los varones está en el centro del mundo, y no solo está en el centro, sino que ejerce poder sobre lo femenino o las mujeres. ¿Sí? Claro. Ahora queda más claro por qué el matriarcado no sería como muy viable que convivieran Bien. Como decía antes la compañera, bueno, yo lo he llamado capitalismo, pero le podemos llamar neoliberalismo, lo que queramos. Un gran aliado del patriarcado, yo lo he llamado capitalismo, le podemos llamar globalización, neoliberalismo, cada quien que le ponga la etiqueta que quiera, en el contexto en el que habitamos es el capitalismo. Este es otro sistema de opresión. ¿Alguien quiere decir algo o explicar un poquito? Se presenta solo, creo, ¿no? Pero bueno, tiene que ver con otro sistema de opresión, ¿no? Y de dominación en la que el valor del dinero, la producción, ¿no?
¿Por qué hablo de estos dos? Estos son dos grandes aliados para configurar nuestras ideas del amor y de las relaciones, ¿no? El patriarcado ya lo vamos a ir viendo en todo lo largo del taller, pero el capitalismo totalmente tiene que ver con nuestras ideas del amor y las relaciones. Sí, luego lo vamos a ir viendo, ¿vale? Pero nos vamos a detener un poquito más en el patriarcado. Entonces el patriarcado, como todos los sistemas de dominación, tienen sus estrategias, digamos, ¿no? No son así. Porque claro, otra de las cosas importantes para mí para decir es que el patriarcado no es un concepto fijo, estático, siempre igual, ¿no? El patriarcado hace 5 siglos es el mismo patriarcado de ahora, no, el patriarcado, como todos los sistemas, es muy inteligente y se va renovando en sus trampas y estrategias, ¿no? Entonces ahora, en el momento actual, hay nuevas trampas del nuevo patriarcado, digamos, ¿no? El capitalismo igual. El capitalismo igual, efectivamente, ¿no? Son sistemas que se renuevan a sí mismos. Entonces, el patriarcado, ¿qué herramienta usa para hacer esto, para convertirse en un sistema de opresión en el que lo tradicionalmente asociado a lo masculino es como domina sobre lo tradicionalmente asociado a lo femenino? Es el androcentrismo. ¿Alguien sabe qué es esta palabra? ¿Qué significa? Que está centrado, es como el punto de vista del hombre, el prioritario, el principal, el que define lo que es, y lo demás es otra cosa. Totalmente. Andros es hombre y centro, pues centro, ¿no? Entonces, exacto, lo que hace el patriarcado es poner la mirada de lo masculino en el centro del universo y a partir de ahí configurar el resto del mundo, ¿no? O sea, la referencia es lo masculino y a partir de ahí, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos en los que se ve el androcentrismo en el mundo en el que vivimos. ¿Cuáles se les ocurren? Hay uno muy básico que es el sexo. Se habla siempre como de, creo que eso es muy divertido, como cuando se habla de problemas como en la pareja, es como la mujer no llega por la penetración, como que el sexo, por ejemplo, se reduce también a la dimensión de la penetración y eso entre mujeres, por ejemplo, eso no sería la forma en que se da. Y ya eso también tiene un lenguaje y un significado por detrás, que es como súper falocéntrico, tiene que ver con la imagen de lo masculino. Sí. Eso también es lenguaje. Mucho eso, sí, todo. Claro, por ejemplo, el lenguaje es un ejemplo muy claro de la mirada androcéntrica en el sentido de que se da por hecho que lo masculino es el genérico neutro, ¿no? Claro, esto los economistas del lenguaje y tal te lo venden como si fuera una casualidad. Oiga, es que todos es el genérico universal, no te quejes tanto, ¿qué más da? Te dicen, ¿no? Como si fuera algo casual, ¿no? De repente echaron a suertes y eligieron lo masculino. No. Evidentemente esto tiene una mirada androcéntrica detrás, ¿no? Eso es uno bastante evidente que se ha cuestionado mucho, pero hay muchos más. Por ejemplo, la medicina. La medicina es totalmente androcéntrica, ¿no? La medicina occidental que vivimos es totalmente androcéntrica, partiendo de que muchos medicamentos solo se testan en el cuerpo de varones y no de mujeres, pero sí se los recetan después a mujeres. O sea, el cuerpo, todavía pleno siglo XXI, de los varones sigue siendo el como cuerpo modelo para muchas pruebas científicas, pruebas de medicamentos, ¿no? Y también como cuerpo relativo cuando se explican algunas enfermedades, ¿no? Por ejemplo, el ataque al corazón, ¿no? ¿Qué síntomas tiene un ataque al corazón? Popularizados. ¿Cuáles son? Sí, se te duerme el brazo izquierdo, ¿no? Y tal, eso a las mujeres jamás les van a pasar. Esos son los síntomas de los hombres, de los varones. Sí, las mujeres que mueren la mayoría por infarto de miocardio es porque nunca reconocen los síntomas ni van al hospital. Los síntomas de las mujeres son dolor en el esternón, parecido a una indigestión, más que se te duerma el brazo y todo este rollo. Y entonces, sí, créetelo. Hay un libro muy interesante que se llama Mujeres Invisibles, que lo escribió una mujer endocrinóloga, que habla de todo esto. Yo la fui a ver en una conferencia y quedé como tú. No lo puedo creer, porque ella me va a decir todas, o sea, lo del ejemplo del infarto de corazón es uno, pero me va a decir un montón de cosas de cómo en la medicina estamos invisibilizadas el cuerpo de las mujeres y claro, te asustas. Entonces les recomiendo mucho ese libro. Claro, como todos los sistemas de opresión, utiliza una categoría social para dividir a las personas, ¿no? La que utiliza el patriarcado es el género. El género, que yo creo que todo el mundo ha oído esa palabra porque está muy de moda, entonces están las leyes de género, te sacan en la televisión, hablan de género, ¿no? Como mucha gente habla de género, no estoy tan segura que todo el mundo sepa lo que es, pero está muy difundida, ¿no? Esta palabra, todo el mundo había oído hablar de género, ¿no? Lo que pasa con el género, ¿no? Que no sé si alguien quiere explicar qué es, así brevemente. Es una construcción social. Ajá.
¿Y en qué se basa esa construcción? En asignarle roles a los hombres y a las mujeres. Exacto, ¿no? Es una construcción social que se basa en una supuesta diferenciación biológica que parte solamente de dos categorías, que es hombre-mujer, ¿no? No puede haber fisuras en eso. Y dentro de esas dos categorías entonces otorga una serie de comportamientos, como dices, sociales, culturales, estéticos, etcétera, etcétera, asociados a eso, que son lo masculino y lo femenino. Pero eso no se queda ahí, porque el género dentro de la mirada patriarcal, o sea, del sistema patriarcal y de la mirada androcéntrica, es una categorización jerárquica. Esa es la parte que, fíjate, que casualmente se han olvidado de difundir cuando se habla de género en el nuevo sistema patriarcal, ¿no? Entonces la gente te habla de igualdad de género cuando lo que te están queriendo decir es la masculinización de la vida, ¿no? No sé si lo habrán oído ustedes, pero ahora mismo cuando se habla de igualdad de género se está hablando de masculinizar la vida, es decir, sigue el androcentrismo intacto, el patriarcado feliz, y entonces, ¿qué se supone que es la igualdad de género? Que algunas mujeres, no todas, no se emocionen, pueden ser como nosotros, ¿no? Entonces ya pueden ser policías, ir al ejército, ser banqueras, profesionales de éxito, no ser amas de casa, les vamos a dejar a unas poquitas, ¿no? Que sean así felices, y entonces le vamos a llamar igualdad de género. Esa es una nueva de las trampas del patriarcado que muy inteligentemente le parece que le sale bien, porque hay mucha gente que se lo cree, y te dice, no, es que ya hay igualdad. Esa es una igualdad androcéntrica. Totalmente. ¿Por qué es androcéntrica? Porque lo que sigue estando en el centro y lo que sigue siendo más valorado es lo masculino tradicional, ¿no? Y aparte es una igualdad muy injusta también, porque en esa supuesta igualdad de género atraviesan otros ejes de poder, ¿no? Porque ¿quiénes serán esas mujeres a las que le va a dar permiso el patriarcado para estar un poquito ahí en el centro? ¿Cómo? Las que actúan como hombres, pero además, ¿qué otras características tendrían que tener? Tener acceso a una educación, haber tenido una familia, mujeres burguesas, por ponerlo así muy reduccionistamente, pero cierto. Mujeres de las que otros ejes de poder atraviesen, es decir, que tengan una clase social, ¿no?, más alta, que tengan un capital académico más alto, que tengan un determinado color de la piel, ¿no?, que tengan una serie de otras ventajas sociales, vamos a decir, ¿no? A esas son las que vamos a dejar ser un poquito como nosotros, y entonces vamos a hablar de la igualdad. Y también vamos a hablar de la violencia de género. O sea, género para mí es un concepto, se empezó a usar en los años 80 en las universidades de Estados Unidos. Cuando salió fue un concepto muy transformador, ¿no? Porque quería hablar de toda esta jerarquía y de todo desigualdad que generaba. Lo que pasa es que es uno de los conceptos que para mí ha usurpado el patriarcado muy inteligentemente, y lo ha manipulado de tal manera que ahora ya es un lío que nadie entiende. Porque entonces la gente, cuando te dice violencia de género, entonces hay hombres que te dicen, es que yo también vivo violencia de género. O sea, lo cual dentro de esto sería como totalmente marciano, pero te lo dicen. ¿Por qué? Porque se interpreta que género es la violencia que vives en razón a tu género, y se quedan tan anchos, ¿no? Pero eso no es la violencia de género. O sea, el género es un producto de esto, legitimado por esto, ¿no? Entonces, el género, si queremos realmente resignificarlo lejos del androcentrismo, ¿no? Si habláramos de una igualdad de género, para mí tendría que ser totalmente una igualdad no androcéntrica, ¿no? ¿Sí se entiende eso? O sea, tener muy claro como ese punto, sin olvidar que el género va asociado a eso, nunca. Entonces ahora el género creo que es un concepto un poco complejo, ¿no? Un poco lioso. No estoy diciendo con esto que los hombres no vivan el género también, lo que les dice tradicionalmente esto es lo masculino, como algo doloroso, vamos a decir. No digo que no sea doloroso, pero estoy diciendo que no es comparable a lo que significa estar en el género femenino. Nunca. Ahora, la paradoja de eso, y la curiosidad, es que lo que se le otorga tradicionalmente a lo femenino es lo que sostiene la vida. Es una paradoja así, un poquito capitalista, digamos, ¿no? O sea, por eso son grandes aliados aquí. Porque lo que se dice
tradicionalmente masculino. Yo voy a insistir mucho en diferenciar lo que se dice tradicionalmente masculino y lo que se dice tradicionalmente femenino, porque no necesariamente es todos los hombres ni todas las mujeres, porque lo que decíamos, ahora hay muchas mujeres que actúan como lo tradicional masculino para estar ahí en el centro del poder, ¿no? El paradigma de eso fue la primera presidenta así que parecía aquí la igualdad ha llegado, Margaret Thatcher, ¿no? Una mujer nada masculina, digamos, increíble. Entonces ahí estamos, ¿no? Diciendo, o sea, por ejemplo en España se popularizó mucho una imagen que era terrorífica, pero era muy popular, de cómo había llegado la igualdad a España porque la ministra de Defensa de esa época aparecía en unas trincheras en Afganistán, embarazada como de 8 meses, en las trincheras paseándose. Entonces había una foto y decían la igualdad de género ha llegado a nuestro país, con lo cual te agarrabas a una silla y te morías de algo, te daba un infarto de verdad. No, era muy curioso. Entonces, claro, a lo que voy es que realmente, no sé si te estoy respondiendo, no sé si te estoy respondiendo a lo que dices. El peligro de esa visión, digamos, es que, o sea, ¿por qué decía lo de tradicionalmente? Porque, y muchos hombres no siguen intentan no seguir lo tradicional masculino también ahora, ¿no? Están rompiendo con eso. Y también los hombres que se salen de esa lógica también son rechazados, ¿no? Los hombres que intentan salirse de la lógica de lo masculino tradicional van a vivir una censura también, ¿no? Van a estar fuera de ese grupo de poder, digamos, ¿no? Y eso es hasta desde pequeños. Es muy curioso y eso todavía sigue pasando, como los niños entre ellos, un insulto utilizado es pareces una niña. Es un insulto, ¿no? Cuidado, que es muy simbólico de lo que representa ser niña en el mundo, ¿no? ¿Sí? No sé si te respondí, pero bueno, vamos a seguir y a lo mejor te va respondiendo. Entonces, ¿qué pasa con el género? El género, claro, como cualquier categoría social, usa el poder, ¿no? Que antes ya alguien por ahí se ha nombrado, ¿vale? El poder, o sea, le otorga el poder, como les decía, a un sector de la población que son lo tradicionalmente asociado a lo masculino. Y los hombres, de por sí, ¿no? El cuerpo de un hombre, antes ni siquiera de hablar, ya se le da un poder, digamos, ¿no? ¿Todo el mundo entiende la palabra poder? ¿Alguien tiene así algún...? La palabra poder también es una palabra controvertida, ¿no? Porque hay como dos acepciones del poder, ¿no? Estaría para mí el poder autoafirmativo, que es este poder como de ser, de existir, de hacer las cosas, que además dentro del mundo de los feminismos se ha utilizado mucho, como todo este tema del empoderamiento, así, ¿no? A mí me parece bastante peligroso, ¿no? De cómo se usa a veces ese término también. O sea, creo que tiene detrás algunas lógicas un poco confusas, porque el poder autoafirmativo, por supuesto que existe, pero la peculiaridad es que el poder autoafirmativo, para poder ejercerlo, necesitas una legitimidad social también, ¿no? Y en este mundo patriarcal, esa legitimidad social la tienen los varones. Lo digo porque también eso hay como una doble presión, ¿no? Para las mujeres, ¿no? No, pero tienes que coger, te dicen, tienes que agarrar tu poder personal y hacerte fuerte y ser la que puede con todo porque tú tienes ese poder dentro de ti, ¿no? Sí, no, sí, lo tengo. Ahora, necesito una legitimidad social para ¿no? Para ponerlo en marcha, digamos. Y le voy a poner ejemplos muy sencillos, ¿no? Que yo he hablado mucho con profesorado y así, por ejemplo, ¿no? Yo puedo decir, llego a un grupo y digo, no, es que yo tengo el derecho y el poder de hablar. Y como mujer voy a hablar porque es que ya estoy empoderada y no sé qué, no sé cuánto. Entonces yo llego a un grupo y yo eso lo puedo tener clarísimo. Ahora, si hay 50 hombres ahí que no me van a escuchar ni me van a dar ningún tipo de autoridad, pues no sirve de mucho que yo me sienta tan empoderada si no siento esa legitimidad social para que mis palabras sean escuchadas, entendidas, aceptadas, ¿no? ¿Sí se entiende? Eso llevado a la escala social pues es mucho más grande, ¿no? Siempre pasa eso, una reunión de trabajo, de repente está ahí hombres, mujeres, tú dices, oye, podríamos, no sé qué, después un hombre dice lo mismo y qué buena idea, deberíamos, no sé qué. Claro. No, dije lo mismo 2 minutos atrás y es como, gracias. Es como... Claro, eso pasa mucho, ¿no? O sea, que realmente, no, por eso el poder no basta solo con yo querer agarrarlo, sino que tengo que tener una legitimidad para saber que voy a ser escuchada, que mis palabras van a ser tenidas en cuenta, ¿no? Entonces, ese tema del empoderamiento y del poder autoafirmativo también tiene ahí sus complejidades. Y luego está el poder de dominio, que es el que, por ejemplo, en este caso, el género le da a lo tradicionalmente asociado a lo masculino, ¿no?
que es un poder que te da permiso para someter, dominar, ¿no? Humillar y hacer lo que a tu antojo de la otra mitad de la población. Vamos a llamar mitades, aunque no sea cuantitativamente así, ¿no? Pero quiero decir de la otra parte, la otra categoría social, que son las mujeres o lo tradicionalmente asociado a lo femenino. Hasta aquí se ve como este proceso. O sea, yo lo que me pasa con estas palabras es que no puedo entenderlas separadas. Entonces, cuando alguien me intenta explicar el género sin esto, uy, yo estoy muy perdida. Y creo que esa persona también, porque no es un champiñón. ¿Aquí sabe qué es un champiñón? Un champiñón. No es una seta que crece así de la nada. ¡Uy, el género! Aquí está, hola. No. Viene de unas raíces así un poco profundas, digamos, que tienen un sentido. A mí me queda una duda antes de avanzar. Sí. Porque entendí lo que tú decías de como el género colonizado por el patriarcado, poniendo lo masculino, ¿cierto?, como criterio de referencia de que yo gano equidad de género en la medida que masculinizo, ¿cierto?, Sí. femenino. En su inicio, ¿el concepto de género también fue concebido así o no, cierto? Es como la idea que uno tiene del género original. Sí, no. Ella lo creó una mujer que se llama Jen Scott en Estados Unidos, en las universidades. Ella lo determinó de esta manera para visibilizar que el patriarcado, bajo la mirada androcéntrica, categorizaba a los seres humanos en dos categorías, ¿no? La teoría de sexo-género, que se basaban en algo supuestamente biológico que era el sexo, para decir esto es hombre, esto es mujer, y esto vale más que esto. O sea, ella ponía, las feministas de esa época ponían el acento en la jerarquía, además, que es lo que la nueva trampa del patriarcado ha borrado así muy sutilmente. Entonces ya lo que se ha popularizado es la diferencia entre hombres y mujeres, roles asignados, punto. Nadie dice jerárquicos, que era como se inició ese concepto, ¿no? Claro, esto... Ha caído el mundo todavía, entonces sigue siendo en su origen lo que era. No, Sí. claro. Y para mí, o sea, ¿por qué es un concepto usurpado y peligroso? Porque las nuevas trampas del patriarcado... ¿Qué pasa cuando tú agarras ese concepto y dices, no, ya hay igualdad de género, que es una barrera simbólica para seguir avanzando? Porque mucha gente se lo cree. Porque si uno lo piensa, por ejemplo, en la ONU, que son también para mí son como los articuladores sociales del capitalismo y el patriarcado, por ejemplo, las metas del milenio apuntaban a temas de igualdad de género, pero la igualdad de género era como acceso a salud, igualar los salarios, pero eso en el fondo no cambia las relaciones de poder que están detrás de esos resultados. Como que no se habla del problema real, como en un montón de cosas, contra la erradicación de pobreza. Claro, y porque, por ejemplo, una de las consecuencias, para seguir con esto, que está teniendo este tema de la usurpación del género por parte del patriarcado es lo que se ha llamado, por ejemplo, la crisis global de los cuidados, ¿no? ¿Qué significa eso? Que claro, bajo este nuevo prisma de que la igualdad de género es que algunas mujeres pueden estar ahí en el centro y ejercer puestos de poder, por ejemplo, ¿no? Ejercer eso, tener profesiones antes tradicionalmente otorgadas a lo masculino, es que ¿qué ocurre? ¿No? Lo que les decía antes, atraviesan otros ejes de poder. ¿Y qué ocurre? Que, por ejemplo, yo, una mujer europea, puedo tener un trabajo profesional de éxito, imagínate, ser jefa de un banco, ¿no? Algo antes tradicionalmente asociado a lo masculino, ser muy, una empresaria muy agresiva, muy y entonces, mis hijos e hijas, ¿quién me los cuida? ¿Quién crees que cuida a mis hijos y hijas? Con otro color de piel. Otra mujer que en el caso de Europa es claramente una migrante, marroquí, senegalesa, boliviana, ¿no? A esos hijos y hijas de esa mujer boliviana que viene a mi casa a limpiar y a cuidarme a mis hijos, ¿quién les cuida? Nadie. ¿No? Eso es lo que se llama la crisis global de los cuidados. ¿Por qué es global? Porque atraviesa otros ejes de poder, ¿no? Y por eso es un engaño también capitalista, ¿no? Es imposible que que lo tradicionalmente asociado a lo masculino sea exportable a toda la población, por lo que decíamos antes, porque lo tradicionalmente asociado a lo femenino es lo que sostiene la vida, ¿no? Eso es una alianza perfecta en el capitalismo. ¿Por qué? O sea, el capitalismo lo que le interesa es la producción, ¿no? Y la acumulación de capital. Eso es lo que es rentable. Entonces, en un sistema en el que mientras unos producen a tope, otras sostienen la vida, eso funciona así. Entonces, esta falacia de que todas podemos estar ahí, profesionales de éxito, produciendo, no sé qué, sería insostenible, porque entonces, ¿quién sostiene la vida? O sea, ¿quién cuida? ¿Quién hace la comida? ¿Quién cuida a los niños y niñas, no? Eso es lo que está atravesando esa crisis. Unido, en Europa se ve claramente a la mercantilización de los cuidados también, que eso es otra de las estrategias del capitalismo. El capitalismo, todo lo que sea acumular capital le encanta. O sea, todo lo que sea acumular, ¿no? En el sistema en el que vivimos, por ejemplo, la enfermedad es un negocio redondo. La salud no es rentable.
Por tanto, la salud no la promocionan mucho, ¿no? Porque ¿qué es un negocio redondo? La enfermedad, da mucho dinerito. El capitalismo esto es lo que le interesa y eso es lo único que ve. ¿Qué es la destrucción de la vida? Sí, pero total, que estamos destruyendo el planeta, bueno, ¿y? ¿No? Entonces eso, llevado también al ámbito patriarcal, es lo mismo. Más gente produciendo, bien, está bien, pero oye, que hay algunas, las que están en las esferas todavía más relegadas, que sigan manteniendo la vida, porque si no esto no funciona, ¿no? ¿Sí me explico? Entonces eso está ahí. Y también la mercantilización de los cuidados implica que, por ejemplo, muchas de las cosas que tradicionalmente se asignaban a lo femenino y se hacían desde un lugar de lo humano, vamos a decir, ahora se han mercantilizado. Por ejemplo, ¿no? Les pongo muchos ejemplos. Antes era como una cosa común que otra mujer acompañara a una mujer parturienta en el parto. Ahora es la doula a la que hay que pagar no sé cuánto, ¿no? Bueno, está bien. Quiero decir, pero eso eran cosas que antes se hacían como comunitariamente, no, ahora hay que pagar, ¿no? Bueno, es así. En España igual, de repente sacaron una ley que se llamaba la Ley de Dependencia, que era una ley para mercantilizar los cuidados de dependencia a personas dependientes. O sea, que tienes en tu familia alguien con Alzheimer, le decían a las mujeres, te vamos a pagar por cuidar a tu marido. Bueno, detrás había toda una lógica perversa porque fue muy engañoso, porque claro, se ha luchado mucho porque el trabajo doméstico sea reconocido y tengas un sueldo, y entonces al principio era como muy bonito decir, van a reconocer el trabajo de las mujeres que cuidan a enfermos dependientes, pero no era tan así, ¿no? Detrás había todo una estrategia capitalista de acumulación de capital. Le interesaba, era otro negocio más, ¿no? Entonces, ese es el peligro de estos dos juntos, que se las ingenian para que las cosas sean rentables, digamos, ¿no? No humanas, bueno, lo humano nos da un poquito más igual, más lo rentable, ¿no? Esperamos que la presentación de Laura les esté siendo interesante. Les invitamos a comentar, a poner la campanita y dar me gusta para que podamos ir encontrándonos.